Bien. Por ahí ya ustedes pueden ver el icono de grabación. Aquí estoy mostrando el cuadernillo de lógica simbólica. En este cuadernillo donde ustedes están realizando todas las tareas, todas las actividades. Y es el que va a ser calificado, ¿verdad? Cuando nos encontremos de forma presencial, porque allá en el colegio se van a revisar las actividades. Entonces, estas actividades que se están mostrando ahorita son las que corresponden a la primera semana, las que ustedes pudieron haber desarrollado con ayuda de los videos que se enviaron. Igual estas se explicaron en el video que les envié. Algunas de estas ya corresponden, algunas de esas actividades también corresponden, por ejemplo, esta temática corresponde a la segunda semana. La clasificación de las proposiciones en proposiciones simples y proposiciones compuestas. Entonces, aquí van a ver ustedes lo que corresponde a esa segunda semana de actividades, esa que está acá. Si seguimos avanzando, nos encontramos con, vamos a ver, por aquí está la temática del día de hoy. Aquí creo que dice, vamos, ya les confirmo. Veamos. Muy bien. No sé si ustedes también pudieron desarrollar esta actividad. Podríamos empezar por aquí, ¿verdad? Aclarando un poco. Vamos a ver si comenzamos por acá. Bueno, esta era una de las tareas, ¿verdad? De la semana anterior. Aquí solamente tenían que decir ustedes si el enunciado que vemos aquí se trata de una proposición simple o una proposición compuesta. Si ustedes observan este enunciado dice la vida no es justa. En este enunciado encontramos nosotros aquí un conectivo lógico. Los conectivos lógicos son los que infieren para dar el valor de verdad a una proposición. Recuerden que una proposición es una afirmación, ¿verdad? Una proposición es una afirmación. Cuando yo digo, por ejemplo, que la pared de mi casa, la pared frontal de mi casa es color verde, yo estoy afirmando algo. Esa afirmación es una proposición. Pero puede suceder que la pared frontal de mi casa no es verde, sino que es anaranjada. Pero yo estoy afirmando, ¿va?, que la pared es verde. Entonces, esa afirmación es una proposición. Lo único que hablar del valor de verdad de esa proposición ya es otra cosa. Porque si la pared frontal de mi casa está pintada de color anaranjado y yo estoy diciendo que es verde, entonces por lógica sabemos que el valor de verdad de la proposición que yo estoy mencionando es falso. Porque yo estoy diciendo que es verde, pero no es verde. Está pintado de anaranjado, pero sigue siendo una proposición. O sea que una proposición es un enunciado que puede tener un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso, ¿verdad? Por ahí se mencionó en videos anteriores que no son proposiciones aquellas que están expresadas en forma de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Eso no es una proposición. Incluso no tiene sentido de que yo quiera decir si eso es verdadero o falso. Imagínense que usted va a un examen, ¿verdad? Y en el examen dice verdadero o falso. Y le aparece la pregunta número 1, entre signos de interrogación. ¿Cuántos años tiene? Y le aparece paréntesis para que usted coloque verdadero o falso. Como que no va a encontrar sentido común en esa parte. No va a encontrar una lógica para poder responder esa pregunta como algo verdadero o falso. Es una pregunta abierta, más bien. Entonces, aquellos enunciados que están expresados en forma de interrogante o pregunta no son proposiciones. O cuando le dicen, cuando nos dicen, por ejemplo, levántate. Lo mismo, ¿verdad? Imagínense que usted va a un examen y tiene que responder verdadero o falso en el examen. Y la pregunta número 2 de verdadero o falso dice, levántate. Y usted queda pensando, ¿y esto es verdadero o falso? La respuesta a esta pregunta.
Imagínense ustedes respondiendo esa pregunta de verdadero o falso y que solo diga levántate, entre signos de admiración, por ejemplo, o exclamación, ¿verdad? Como que no vamos a encontrar lógica o sentido común para poder responder ese enunciado como algo verdadero o falso. Entonces, eso no puede ser considerado una proposición. Otra situación. Hay situaciones que van a suceder a futuro y nosotros no sabemos si van a pasar. No tenemos la certeza, la seguridad. Entonces, esos enunciados que se dan a futuro no pueden ser considerados proposiciones. Por ejemplo, que nos digan en un enunciado, Honduras, la selección de Honduras clasificará al próximo Mundial de Fútbol. Como yo soy seguidor de la selección de Honduras, yo puedo decir, claro que sí, verdadero, yo sé que sí. Pero es algo que no ha sucedido, no ha pasado, es algo que estoy hablando a futuro. Entonces no sé realmente cuál va a ser el valor de verdad de ese enunciado. No sé si va a ser algo verdadero o va a ser falso. Yo puedo decir, claro que sí, verdadero, yo sé que sí, porque yo confío en mi selección. Puedo estar diciendo eso, pero es algo que no ha sucedido. Entonces, mientras eso no ha sucedido, yo no puedo otorgarle un valor de verdad a ese enunciado y decir que en este momento eso es verdadero o que eso es falso. Entonces, situaciones que se mencionan como enunciados a futuro no pueden ser consideradas proposiciones, ¿verdad? Como que yo diga, yo voy a sacar 100 en la clase de matemática en el primer periodo, o en matemáticas 3, digamos, que llevan ustedes. Si todavía no ha finalizado la clase, en este momento yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso, porque es algo a futuro, todavía falta algunos fines de semana para que hagan su examen, por ejemplo. Entonces, las situaciones a futuro no pueden ser consideradas proposiciones. Ahora, de todas estas proposiciones que hemos estado mencionando, esto era como un recordatorio de los primeros, ¿verdad? Hay algunas que son simples y otras que son compuestas. Las que yo he estado mencionando son proposiciones simples, simples porque son sencillas, pero existen algunos conectivos que pueden enlazar, por ejemplo, dos proposiciones. Y cuando esos conectivos están presentes en enunciados, decimos que las proposiciones son compuestas, ya no son simples, son compuestas. ¿Cuáles son esos conectivos? Son los que ustedes miran aquí. Esto es, ¿qué página del material de estudio es esto? Esta es la página 34. Si ustedes revisan su página 34, a ver, muy bien, si ustedes revisan su página 34, van a encontrar una tabla. Y en esta tabla observan aquí que aparecen algunos, permítanme, vamos a ver si podemos abrir aquí una aplicación para irles señalando lo que vamos explicando para que se pueda entender un poco mejor. Muy bien, ya vamos a tenerla. Miren, ¿ves? Si ustedes observan aquí donde tengo el cursor en pantalla, aparecen algunos conectivos, como hablar de una negación, por ejemplo, es no. O hablar, por ejemplo, del conectivo y, o el conectivo o el conectivo sí, entonces, o el conectivo sí y solo sí. Son algunos ejemplos de conectivos que nosotros tenemos que identificar. Son algunos ejemplos de conectivos que tenemos que identificar nosotros en la siguiente, en la tarea que aparece en la página que estábamos mostrando hace un momento. Hay que tener presente estos conectivos. Miren, el conectivo no, que se denomina negación, el conectivo y, que se denomina conjunción, perdón, el conectivo o, que se denomina disyunción, el conectivo sí entonces, que se denomina condicional, y el conectivo sí y solo sí, que se le denomina bicondicional. Miremos este ejemplo. Acá dice, si la proposición dijera, el alma es inmortal, esto sería una proposición simple. Eso sería una proposición simple. Si solamente dijera, el alma es inmortal, sería una proposición simple. Pero como en esta proposición ya aparece un conectivo de los que están acá, aparece el conectivo no, el que estoy señalando, entonces ya decimos que es una proposición compuesta, ya no es simple. Por eso aquí dice compuesta. Si esta proposición, veamos la segunda línea. Aquí hay un conectivo, dice y, que es el que está acá.
Entonces aquí lo que tenemos son dos proposiciones simples que están unidas o enlazadas. Perdón. Sí, tenemos dos proposiciones simples unidas o enlazadas por un conectivo. Y esas dos proposiciones simples hacen una proposición compuesta. Por ejemplo, la persona es cuerpo. Eso es un enunciado. ¿Sí? Otro enunciado sería, la persona es alma. Pero cuando las unimos con ayuda de ese conectivo o enlace, palabra de enlace, dice, la persona es cuerpo y la persona es alma. O simplemente podría haber dicho, la persona es cuerpo y alma. Hay un conectivo. Entonces ya no es una proposición simple. Hay dos proposiciones simples unidas por un conectivo, el conectivo y. Entonces decimos que todo esto ahora es una proposición compuesta. La siguiente dice, la persona es cuerpo o la persona es alma. Hay un conectivo. Ahí le estoy señalando cuál es. Es el conectivo o. Es el que está acá. Se llama disyunción. Entonces tenemos dos proposiciones simples. Una es la persona es cuerpo y la otra dice la persona es alma. Pero cuando se unen con este conectivo que estoy indicando en pantalla, entonces lo leemos así. La persona es cuerpo o la persona es alma. Miren, la persona es cuerpo o la persona es alma. Igual en el siguiente. Si ustedes observan, aquí al inicio está la palabra sí. Y al centro encontramos la palabra entonces. Sí por acá, entonces al centro. Entonces estamos aplicando este conectivo que está acá, que dice sí, entonces. Se llama condicional. Acá dice, si la persona es alma, entonces la persona es inmortal. Es una proposición compuesta, porque una proposición simple sería la persona es alma. Otra proposición simple sería el alma es inmortal. Pero cuando yo uno esas proposiciones simples con ayuda del conectivo sí, entonces se lee, si la persona es alma, entonces el alma es inmortal. De esa forma ya no es una proposición simple, es una proposición compuesta. Y si vemos el siguiente, dice la persona es alma, sería una proposición simple. Y si aquí se dice el alma es inmortal, sería una proposición simple. Pero cuando está unida por este enlace que dice sí y solo sí, se lee de la siguiente forma. La persona es alma, sí y solo sí, el alma es inmortal. Entonces ya no es una proposición simple, estamos hablando de una proposición compuesta. Entonces, esto es lo que ustedes necesitaban para poder responder estas preguntas de la tarea de la semana 2, donde le dan un enunciado, la vida no es justa. No sé si ustedes aquí en esto que estoy leyendo ya identificaron un conectivo lógico o conectiva lógica o conectivo lógico. ¿Qué conectivo hay en este enunciado donde dice la vida no es justa? Tal vez me ayudan a identificarlo. ¿Cuál sería? Hay un conectivo, ¿verdad? ¿Cuál sería el conectivo aquí? ¿Está de No, acuerdo que correcto? ¿Están de acuerdo que el conectivo es no? Entonces, desde el sí. momento que aparece uno de esos conectivos, ustedes ya van a decir que esta proposición no es simple, es compuesta. ¿Y qué dice la instrucción? Si las proposiciones son compuestas, ¿qué le van a escribir? ¿Qué tienen que escribir ustedes en esta tarea? Una C. Y si no son proposiciones, escriben una N. Entonces, en la primera, ustedes tenían que responder aquí con una, vamos a ver, con una C. Por ejemplo, así. Aquí tienen que colocar una C, porque es una proposición compuesta. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes de esta de acá, de esta? Escuchen este enunciado. ¿Somos buenos o malos de nacimiento? Ojo, aquí aclaremos algo. Pueden observar ustedes que hay un conectivo, dice o, pero si ustedes observan, todo este enunciado está en forma de ¿qué? De pregunta. Y dijimos que si está en forma de interrogante, eso no puede ser concebido como una proposición. Entonces, lo que dice la instrucción es que si no expresan proposiciones, le vamos a escribir una N. Entonces, vamos a escribirle acá a esta una N. Aunque sí vemos que hay un conectivo, ¿verdad? Que dice O, pero antes de eso ya estaba con signo de interrogación, entonces no puede ser proposición. Ahora, veamos otra. No las voy a hacer todas porque como es tarea, ¿verdad? Entonces solo quiero hacer algunas, las estoy haciendo así como que al azar. Vamos a ver.
¿qué opinan ustedes respecto a la que dice, iré al cine? Sí, solo si tú pagas la entrada. Miren qué bonito, ¿verdad? Ir al cine, sí, solo si tú pagas la entrada. Que lo inviten, ¿verdad? Muy bien, ¿qué opinan? ¿Será una proposición simple o será compuesta? No tan, Compuesta. es compuesta porque tenemos el conectivo sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces una proposición compuesta, entonces ustedes escribirían aquí que es compuesto y lo representan con una C. Por ejemplo, así. Ahí está. Vamos a ver si hay alguna proposición que sea simple en esta de acá. No sé si ustedes, como ya habían avanzado un poco con esta tarea, no sé si habían identificado alguna. No, ninguna. Veamos. Ah, muy bien. Miren esta. La biología estudia los seres vivos. ¿Notan ustedes algún conectivo ahí, alguna palabra de enlace? De las que estuvimos discutiendo hace un momento. ¿Verdad que no? Entonces, esta no es una proposición compuesta. Es una proposición simple. Solo tendrían que rotularla con una S, dice la instrucción, ¿verdad? Miren, ahí solo dice la biología estudia los seres vivos. No aparece y, no aparece o, no aparece sí, solo sí, no aparece sí, entonces. No aparece ninguno de los conectivos lógicos, entonces es una proposición simple, ¿verdad? A propósito, estimados jóvenes, vamos a ver. Si la proposición dice la biología estudia los seres vivos, es una proposición simple, ya lo dijimos. Si yo les preguntara a ustedes, así como pregunta de, porque yo sé que es cultura general, ¿cuál es el valor de verdad de ese enunciado? ¿Cuál es el valor de verdad? Cuando les digo valor de verdad, por si en examen se pregunta, se refiere a que ustedes me digan si eso es verdadero o es falso. ¿Cuál es el valor de verdad de ese enunciado que dice la biología estudia a los seres vivos? Como ustedes ya llevaron sus clases de biología, ¿verdad? En 10º grado, entonces tal vez se acuerdan un poco. ¿Será algo verdadero o será algo falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces, si yo les preguntara cuál es, o en alguna tarea, ¿va? ¿Cuál es el valor de verdad de ese enunciado? Ustedes me dirían que es verdadero, porque la biología tiene como objeto de estudio a los seres vivos. Muy bien. Y si fuera falso, entonces cuando yo les digo cuál es el valor de verdad de ese enunciado, por ejemplo, que dijera, la química estudia a los seres vivos, el valor de verdad de ese enunciado sería falso, porque la química no estudia a los seres vivos, estudia la materia en general, aunque la materia, en la materia también están los seres vivos, pero la química no estudia solo la materia viva, sino que la materia que no tiene vida también. Entonces decimos mejor que solo estudia la materia. Muy bien. Esto era parte de las tareas también, ¿verdad? Ustedes pudieron entender lo que se les pide acá. Miren, les dan un cuadro donde aparecen algunas expresiones, no y, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir escribiendo sobre estas líneas o estos espacios algunas proposiciones de acuerdo a su creatividad. Aquí la creatividad, por ejemplo, de la de Tatiana no es la misma que la de Evelyn. La de Evelyn no es la misma que la de Vanessa. Y la de Vanessa es diferente a la de Ever y también a la de Anthony y a la de Fernando. Cada quien tenía que hacer sus propios enunciados de acuerdo a su creatividad. Y todos son creativos. Yo sé que sí. Entonces, por ejemplo, hay 3 enunciados. Juan va a la fiesta, Juan estudia lógica y Juan pasará el examen. Entonces ustedes, de acuerdo a su creatividad, podrían comenzar a escribir algunas especies de negaciones. Negaciones significa que vamos a utilizar el conectivo lógico no. Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, usted pudo haber dicho acá, vamos a ver, un ejemplo. Pudo haber dicho, yo solo voy a hacer uno, ¿verdad? Pero ustedes terminarían de completar esta parte. Usted puede haber dicho por aquí, por ejemplo, con la número 1, que dice Juan va a la fiesta. Miren, sencillo, solo digo Juan no va a la fiesta. ¿Qué les parece? Juan no va a la fiesta. Ahí está la negación. Si ustedes observan, estoy diciendo no. Entonces estoy negando, ¿verdad? Ahora, la siguiente dice Juan estudia lógica. Hay diferentes formas de decir que no.
Yo puedo decir, yo puedo decirlo de otra forma. No necesariamente tengo que decir, Juan no estudia lógica. Yo puedo decir, otra forma, miren, no es cierto que Juan estudia lógica. Observen. Lo estoy diciendo de otra forma, pero estoy negando. Estoy diciendo, no es cierto que Juan estudia lógica. Pero si usted escribió, Juan no estudia lógica, perfecto, está bien. ¿Me entienden? Está bien. Solo estoy diciendo que hay diferentes formas, ¿verdad? De acuerdo a su creatividad. Vaya, por ejemplo, si yo quiero pensar un poco en la siguiente que dice, Juan pasará el examen. Yo puedo, si usted escribió en la tarea, Juan no pasará el examen, perfecto, está bien, no se preocupe, excelente. Eso es válido. ¿Sí? Porque le están pidiendo negarlo. Pero como yo quiero que vayan conociendo formas diferentes, una forma de negar el primero, que dice, Juan pasará el examen, se refiere a que Juan aprobará el examen. Entonces, si yo digo lo contrario, Juan reprobará el examen, estoy negando esto, estoy haciendo la negación de esto. Entonces, yo podría decir aquí, Juan reprobará el examen. Desde el momento que estoy diciendo reprobará, estoy diciendo lo contrario de aprobar. Entonces yo estoy negando. Es como que estoy diciendo Juan no aprobará el examen. Juan reprobará el examen, quiere decir. Entonces así podrían haberlo hecho. En la conjunción, pues sí, ustedes tienen que usar siempre su creatividad y decir, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenían que conjugarla, ¿verdad? Por ejemplo, alguien pudo haber dicho, Juan, vamos a ver, Juan estudia lógica. Juan estudia lógica y vamos a ver. Y pasará el examen. Miren, si ustedes observan, acabo de utilizar el conectivo y. Dije, Juan estudia lógica y, porque me están solicitando que utilice y, ¿verdad? Y pasará el examen. Miren, pero esto fue algo que se me ocurrió a mí. Pero a usted se le pudo haber ocurrido de otra forma, no sé, tal vez dijo, Juan va a la fiesta y estudia lógica. Observan que yo no dije y Juan pasará el examen. Una, porque no tenía espacio para decir Juan pasará el examen. No quería salirme del espacio que tengo acá. Pero otra, porque es válido hacerlo así. Porque ya estoy diciendo Juan al inicio, no es necesario que vuelva a escribir Juan pasará el examen. Pero si usted escribió Juan estudia lógica y Juan pasará el examen, está perfecto, no hay ningún problema, no se preocupe por eso. Estamos bien ahí. Entonces así, con estas que están acá, usted tiene que hacer tres, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartirnos una de las que haya escrito aquí. Si alguno de ustedes hizo esta tarea, si alguien ya pudo avanzar y tiene alguna que haya hecho aquí y que quiera leerla, pues perfecto, excelente. Y si no, pues avanzamos con otra. ¿Cómo podríamos hacer con esta de O? Con la que dice O. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos decir, Juan va a la fiesta o estudia lógica. Eso puede ir aquí, ¿ven? Eso puede ir acá, por ejemplo. Veamos, aquí podría ser que diga algo así como, Juan estudia lógica o Juan va a la fiesta, ¿va? O va a la fiesta. Así. Ahí está un ejemplo, miren. Estoy utilizando el conectivo lógico o, que se llama disyunción. Ahí lo estamos utilizando, ¿sí? Ahí está el o. Entonces, usted pudo haberlo hecho así. Ese es un ejemplo. Y con el de abajo, ¿qué ejemplo podríamos mencionar? El que dice sí, entonces, yo puedo hacer algo así como, por ejemplo, vamos a ver, podría decir aquí. Miren, voy a utilizar el sí al inicio, ¿verdad? No, lo voy a colocar en otro color para que, vamos a ver, voy a colocar el sí en otro color. Voy a decir, sí, ahí está un color, ¿verdad? Para que se mire el sí que está acá. Sí, y voy a decir ahora, si Juan estudia lógica, miren, si Juan estudia lógica, ahora puedo agregar lo que dice entonces. Entonces, ¿me ayudan? Busquémosle lógica.
con los enunciados que están arriba, ¿cómo podríamos completarlo? Pasará el examen. Excelente, muy bien. Si Juan estudia lógica, entonces pasará el examen. ¿Les parece? Esto es con la creatividad de ustedes, ¿verdad? Ustedes buscan la forma de cómo hacerlo. O alguien pudo haber dicho, si Juan, no sé, si Juan va a la fiesta, entonces Juan estudia lógica, no sé. Un ejemplo, ¿verdad? La cuestión es que utilicen los enunciados que les están dando ahí, ¿verdad? Que utilicen los enunciados que están ahí. Porque aquí uno podría decir, si Juan va a la fiesta, entonces no pasará el examen. Y es válido, fíjense. Solo que estaríamos utilizando dos conectivos lógicos. Estaríamos utilizando el no. Y aquí no me piden que utilice el no ahorita, pero quiero decirles que sí se puede. Yo pude haber dicho, si Juan va a la fiesta, entonces no pasará el examen. Estaría haciendo uso del otro conectivo y es válido también escribirlo, ¿verdad? Pero no me lo estaban pidiendo, pero lo podemos agregar siempre. Y con la última que dice bicondicional, uno podría decir a manera de ejemplo. Vamos a ver si escribo un ejemplo aquí. Podría decir, Juan pasará, miren, Juan pasará el examen. ¿Me ayudan? Sí, solo sí, podría escribir, ¿verdad? Aquí. Sí y solo sí. Sí, solo sí, ¿qué? ¿Con cuál lo puedo combinar? Y Juan Estudia estudia lógica. lógica. Muy bien, entonces le puedo agregar aquí. Estudia lógica. Ahí está. Miren. Juan pasará el examen, sí, solo sí, estudia lógica. Ahí. Así se completaba esa tabla de ahí, ¿verdad? Bueno, si seguimos avanzando un poco acá, miren, cuando nos saque la aplicación, volvemos a ingresar, ¿verdad? Porque nos quedan pocos minutos ahí. Volvemos a ingresar con el mismo link para que sigamos. Bueno, hablemos un poco más de esos conectivos lógicos o conectivas lógicas, ¿verdad? Aquí el cuadernillo habla de conectivas lógicas, pero yo estoy más acostumbrado a decirle conectivos lógicos. Y si ustedes quieren decirle conectivos lógicos, algunos textos, algunos libros así lo dicen también, no hay ningún problema. Miren esta actividad, que esta ya es tarea de esta semana. Miren acá. ¿Quién quiere leernos la instrucción, por favor? Alguien que nos ayude. Alguien que nos ayude con la lectura de la instrucción, por favor. Ahí vamos a ver, para que vean que aquí hay espacio para todos los que quieran participar. Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Les ayuda entonces? Indica el conectivo principal de las siguientes proposiciones, así como el vocablo de dicho conectivo. Vamos a ver. El primero dice ejemplo, dice. Los perros y los gatos son mamíferos, aunque no tienen branquias, ¿verdad? No tienen branquias porque no necesitan respirar, no pueden respirar dentro del agua, por ejemplo. ¿Cuál es el conectivo principal acá? Dice acá, dice la tabla. ¿Cuál es el conectivo principal? Notan ustedes que aquí está algo que dice y, ¿verdad? Los perros y los gatos son mamíferos, aunque no tienen branquias. Miren, hay varios conectivos. Aquí dice no, ¿verdad? No. Pero aquí dice y también. Entonces, el principal aquí sería y. Nah, hombre, papá que quita la coija y no me que me pega todo el sol en la cara. Creo que se le olvidó al compañero ahí lo del micrófono, ¿no? Vamos a ver. Ahí, listo. Entonces ustedes van a responder aquí, por ejemplo, algo así. ¿Ve? El conectivo principal sería, como están utilizando y, ¿cómo se llama eso de y? Mencionamos los nombres, negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Ustedes que tienen el cuadernillo a mano pueden ver en las páginas anteriores cómo se llama ese cuando se utiliza el y. Confusión. Es conjunción, ¿verdad? Muy bien. Conjunción. Ahí está, muy bien. Y dice, ¿cuál es el vocablo que se está utilizando ahí? Se está utilizando la letra, el vocablo y. Entonces, de esta forma ustedes van respondiendo la tarea. Por ejemplo, la siguiente dice, Georgina es más alta que Perla. O bien, usa zapatos de tacón alto. Notan aquí que hay
un conectivo que resalta ahí, ¿verdad? Que dice O. O, ¿verdad? Entonces, Sí. usted, ¿cómo se le dice a ese de O? Disyunción, muy bien. Disyunción, excelente. Y el vocablo que se utilizó fue O. Miren, así. Entonces, así ustedes van a terminar esta parte de este recuadro, ¿verdad? Apoyándose en el cuadernillo, apoyándose en ejemplos. Pueden volver a ver los videos que envié, porque en algunos videos ahí se habla sobre estos conectivos, ¿verdad? Conjunción, disyunción. Y así van a ustedes terminar esta tabla que es la tarea de esta semana. Porque tengo que ir avanzando porque como se nos va el tiempo, ¿verdad? Y necesito ir explicando lo siguiente. Miren, si pasamos a la siguiente página, encontramos el ejercicio 2.2 y nos dice, elabora 3 ejemplos de proposiciones compuestas para cada uno de los 5 conectivos lógicos. ¿Cuáles son los 5 conectivos lógicos? La conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional y la negación. Pero aquí no le dan los enunciados como en aquella de que el enunciado número 1, Juan estudia lógica, Juan va a la fiesta, Juan pasará el examen. No, aquí usted tiene que pensarlos, ¿verdad? Usted tiene que pensarlo. Por ejemplo, la conjunción decíamos hace un momento que es y. Entonces usted, de acuerdo a su creatividad, puede ponerse a pensar un poco y sacar alguna idea. Podría ser que usted diga, vamos a ver, pensemos, podría decir usted, puede mencionar el nombre de una persona, ¿va? Puede decir María, obtiene, no sé, por ejemplo, María hace o realiza, ¿va? María realiza actividad física y como la conjunción se refiere al y, ¿verdad? Y permanece saludable. Miren, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando dice conjunción, recuerden que estoy utilizando el vocablo y, que es el que está acá, y. Entonces, María realiza actividad física y no estoy diciendo, y no quise volver a decir María, entonces solo dije y María permanece saludable. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero aquí va a ser la creatividad suya la que queremos que fluya su creatividad y que usted comience a pensar y comience a establecer relaciones, ¿verdad? Así pueden ocurrir diferentes, incluso, vaya, miren la que voy a escribir ahorita. Vamos a ver, observen la que voy a escribir yo ahorita. Miren esta. El número 2 es primo y compuesto. Perdón, primo y par. Miren, el número 2 es un número par, pero también es un número primo. Ojo, no es un número impar, ¿verdad? Eso sí no es cierto. Pero el número 2 es un número primo. Un número primo es aquel que solamente se puede dividir entre 2 y entre sí mismo. El 2 se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre sí mismo, ¿verdad? Perdón, y se puede dividir entre 1. Eso es un número primo. Bueno, ahorita nos queda menos de un minuto. En lo que nos saque la aplicación, ingresamos de nuevo con